diferentes, ¿no? Siempre serán diferentes las ocasiones. Pero me alegro mucho por todos los simpatizantes de las visitas, por los jóvenes, por los niños que han venido a acompañarnos en este día, los adultos, los hermanos que se han desplazado de lejos y también de cerca. Vamos a hablar en esta mañana un poco acerca del valor del sacrificio en el camino a la salvación. Quiero pedirle por favor a alguien que le guste dibujar y que tenga ideas sobre el plano del santuario, para que nos haga, dibuje más o menos el plano del atrio, donde se ubicaba el altar, donde estaba la fuente de bronce y donde estaba lo que era explícitamente el tabernáculo. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién recuerda? Porque vamos a hablar sobre uno de los muebles del santuario. Hermanos, el valor del sacrificio en el camino a la salvación. Nuestro lema es, el tema de este tema es el camino. ¿Sí quieren todo? La puerta que queda abajo, ¿no? Sí. O bueno, no hay problema, también puedo hacerlo así. Sí. Sí. Hermanos, como todos conocen las vías, los caminos. Y si vamos a desplazarnos el propósito sea llegar a Santiago, ¿por dónde tenemos que pasar? ¿Por la bahía? ¿Por los cauchales? ¿Por la bahía? ¿Por la entrada a la Muñoz? Por allá hay una bodega que se llama el 8, el 7. ¿El 2? Ah, el 2. El 2. Sí. Si vamos a Solita, si mi propósito es llegar a Solita, entonces tenemos que obligatoriamente pasar por ¿dónde? Yo hace algunos días el Señor me dio la oportunidad de viajar por este lado a las Mercedes, a Bocas de Sevilla, y pasé unas poblaciones, pero no les conozco mucho el nombre, pasé como 3. Yo creo que uno es el 18. Primero el 18. La Pava primero. ¿La Pava? La Pava, 16, 18. 22 que la tarde de la Rica y el 28 y el 30, el 36 y llegaron. Como tenía solo 2 horas para llegar de Florencia a Solita, no tuve tiempo de parar ni a preguntar, ¿verdad? Sino avance. Tenía un poquito tiempo. Entonces, hermanos, cuando uno se propone llegar a un destino, tendrá que pasar por diferentes lugares, ¿cierto? Por diferentes lugares. En los colegios nos están hablando desde, creo que están como en 5º o ya en 6º, los docentes tratan de enfocar en la vida a los estudiantes y empezar a preguntarles, ¿cuál es tu proyecto de vida? Es decir, en su futuro, ¿a dónde piensa llegar? ¿Qué quiere ser? Y es bonito cuando uno pregunta a los adolescentes y a los jóvenes y dicen, mi propósito es ser ingeniero civil o ser ingeniero de sistemas o contador o trabajar en el área de la salud. Otros dicen ser policía, y lo más triste es, una vez en Bagre, Antioquia, le preguntaba a un jovencito, ¿cuál es tu propósito en cuanto esté más adulto? ¿Qué quieres ser? Y dijo, yo quiero ser traqueto, dijo. Sí. Como es tierra de minería y de droga, pues sí, infunde ese propósito. Traté de orientarme un poco mejor, pero ese es su fin, llegar a ser traqueto. El cristiano, cuando conoce a Jesús el Salvador y sabe que la tumba no es el final de la historia de la humanidad, tanto para el creyente como para no creyente, la tumba no es el final de su
¿cierto? Sino que después de la tumba, después de la muerte, el libro de Juan dice que viene la resurrección, unos para vida y otros para condenación. Siendo así, que el final de la historia de la humanidad no termina con la muerte, sino que después de la muerte tiene que continuar, es decir, debe resucitar, unos para vida y otros para condenación. Entonces, hermanos, qué bonito saber que hay esperanza para que podamos resucitar para vida. Y es ahí donde conocimos un tema precioso que es el tema de la salvación. ¿La salvación de qué? Uno dice, uy, me salvé. ¿De qué me salvé? ¿De qué se salvó? Salvar es no caer en la crisis, en el accidente, en el robo, ¿cierto? Uno dice, casi me roban, pero me salvé. Casi me accidento, pero me salvé. Es decir, que aunque hay una amenaza delante, hay un riesgo delante, y oportunamente usted se dio cuenta o reaccionó adecuadamente, aunque muchas veces no es usted ni yo, son los ángeles del Señor. ¿Sí? Es el cielo que ora. Pero hermanos, estaba el peligro y que usted podía haber caído ahí, pero no cayó. Muchas veces, oportunamente decimos, el Señor me salvó de haber hecho una organización de familia incorrectamente. El Señor me salvó de haber hecho un negocio, un mal negocio. Sí. El Señor me guardó de haber caído en la droga en la juventud. El Señor me salvó de haber integrado grupos de delincuencia o de guerra, porque vivía en ese medio, porque tenía amigos, porque andaba con ellos, pero el Señor me salvó. Entonces, significa que había una posibilidad, pero que usted no entró en ese riesgo, en ese peligro, en esa vida. Hermanos, para el mundo existen dos posibilidades: ser salvo o ser perdido, ser condenado, estar entre los impíos, recibir la muerte eterna. Pero para todo ello, Dios, el Señor, está ofreciendo ¿qué? La salvación. Está ofreciendo la salvación. La salvación. Porque qué bendición saber, hermanos, a tiempo, oportunamente. ¿Sí? Dice el libro, el evangelista, está determinado para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Que el mundo sepa que para todo ser humano, mientras tenga conciencia, le espera un juicio. Le espera un juicio. Y ante ese juicio, su resultado es justificado o puede ser condenado. Hermanos, en el camino a la salvación, para ir a Florencia tenemos que pasar por el asadero. Para ir a Santiago debemos pasar por la bahía. Para ir a Solita debemos pasar por el 18. Para llegar a la salvación, hermanos, debemos pasar por el sacrificio. ¿Por dónde debemos pasar antes de llegar a la salvación? Por el sacrificio. Hermanos, para mí ese ha sido el mayor, se ha convertido en el pensamiento de mayor interés en mi vida: la salvación. La salvación primero que la grandeza del mundo. La salvación primero que los reconocimientos de la humanidad. La salvación primero que la riqueza. Quiero leer un párrafo. Permítanme compartir en la página 450. El deseado de la gente es un párrafo muy interesante. Hermanos, esto nos ayuda a saber por dónde debemos pasar antes de llegar a la salvación. Pero el sacrificio no solamente es tu sacrificio. Más adelante vamos a ver el sacrificio del Salvador.
Sacrificio significa abnegación. También sacrificio puede significar sufrimiento. Sacrificio también puede compararse con el yugo. También sacrificio es esfuerzo. Sacrificio también puede ser acción. Acción. Sacrificio. Lean conmigo, hermanos, el texto de Hebreos capítulo 13:15. Hebreos 13:15. ¿Alguno de los presentes quiere ayudarme a leer? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es llamado incluso como sacrificio? Como sacrificio, que requiera esfuerzo, aunque es pequeño cuando miremos el sacrificio de Cristo, pero ya el cielo lo considera como sacrificio. Hermanos, desplazarse de donde ustedes estaban hasta acá, ya esto el Señor lo acepta como un sacrificio. El texto dice 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Es decir, que cantar, esforzarse y cantar y sostenerse, cantando con el Espíritu, el Señor lo acepta también como un sacrificio, como una ofrenda de ¿qué? De alabanza. Y dice el texto, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen en su nombre, la predicación. El evangelismo también hace parte de los sacrificios que el ser humano puede ofrecer a Dios. Son sencillos, pero para el cielo son muy valiosos. Por eso, hermanos, sacrificio es abnegación, es sufrimiento, es yugo, es esfuerzo, es acción. Pero el sacrificio más significativo es el que significa dar, poner la vida. Muchos se sacrificaron hasta poner la vida con un propósito. Fueron sacrificados. Pero el sacrificio que el ser humano hace por honrar a Dios, hermanos, ya no es un sacrificio para la salvación. Es un sacrificio por la salvación. El sacrificio para la salvación solamente lo pudo ofrecer Jesús el Salvador por usted y por mí. Porque el servicio para la salvación tenía unas características que ningún ser humano podía llenar. Y por eso, la deidad, solamente alguien de la deidad podía llenar las exigencias de ese sacrificio. Porque desde que se originó el pecado en el cielo, hermanos, se trabó una batalla entre el bien y el mal, entre el misterio de la piedad y la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el origen del pecado que no se puede explicar tan fácil. Y esa batalla que consistía ahora en que Satanás ahora quería demostrar que la ley era imposible de cumplir. La ley era imposible de cumplir, que nadie podía, que él no había podido, y que muchos ángeles que se habían revelado con él no habían podido, y que la humanidad tampoco iba a poder. Pero el cielo debía demostrar públicamente que su ley era justa, que era santa, que era buena y que era posible que los seres creados por Dios se pudieran someter a él. De lo contrario, si los seres creados como los ángeles y la humanidad no se someten a la ley de Dios, entonces tendrían que vivir en anarquía. Es decir, un pueblo sin ley. Imagínense que no hubiera normas en este pueblo en cuanto a hasta qué horas debe haber música. Casi todos los pueblos acostumbran eso, ¿cierto? Y hay una regla y el comercio está abierto los fines de semana
creo que hasta las, y es muy tarde, ¿no? Muy tarde, hasta las 3. Le dan el derecho civil para que llame a la autoridad si alguien no va a dormir después de las 3. Pero bueno, son leyes que ayudan a mantener el control. Imagínense una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, sin semáforos, sin señales de tránsito, que todo el mundo fuera y viniera por donde quisiera. Sería un caos completo. Hermanos, realmente la ley era necesaria, es necesaria para que lo creado no mantenga en anarquía, sino que se mantenga en orden. Y por eso se confrontó una batalla entre el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Y solamente el sacrificio de Cristo, el Salvador, podía abrirnos el camino a la salvación. Quiero leer este párrafo. Lo encontré. Dice: hoy es tan cierto como en los días apostólicos que sin la iluminación del Espíritu Divino la humanidad no puede discernir la gloria de Cristo. La verdad y la obra de Dios no son apreciadas por un cristiano que ama el mundo y transige con él. La verdad y la obra de Dios no son apreciadas por un cristiano que ama el mundo y transige con él. Ahora, hermanos, ¿cómo dejar de amar el mundo? ¿Es fácil? No. Dejar de amar el mundo no es fácil. Solamente cuando con sinceridad te acercas a Cristo, el Salvador, y le dices: Señor, yo entiendo que hay una salvación prometida, pero Señor, yo amo el mundo. Usted se manifestó en el tiempo de Pablo como libertador cuando abrió la cárcel y soltó las cadenas. Hoy, Señor, vengo a ti para que seas ese libertador mío, que también estoy atado por las cadenas del pecado, que estoy en la cárcel del mal. Hermanos, y el Señor está atento para hacer un milagro en nuestras vidas hoy también. No es en la comodidad ni en los honores terrenales o en la conformidad con el mundo donde se encuentran los que siguen al Maestro. ¿Dónde no se encuentran los que siguen al Maestro? Ni en la comodidad, ni donde más, hermanos. No están en la conformidad con el mundo, ni en la comodidad, ni en los honores terrenales. No están allí. Han dejado muy atrás estas cosas y se hallan ahora en la senda del trabajo, de la humillación y el oprobio. ¿Por dónde tenemos que pasar? Se hallan ahora en la senda del trabajo, de la humillación y el oprobio, en el frente de batalla contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Han dejado muy atrás estas cosas y se hallan ahora en la senda del trabajo. En la senda del trabajo. Hermanos, ¿para qué el Señor nos trae a la iglesia? A la fe, ¿para qué el Señor nos trae? ¿Para descansar? En su causa, ¿por qué nos coloca? Hermanos, cuando el Señor dijo: id y hacer discípulos, es decir, lo trajo a usted a la iglesia para que trabaje en su obra, para que trabajemos en su obra, ¿sí? Por eso los seguidores de Cristo dicen: están en el trabajo. A veces tenemos que pasar también por la humillación. Por la humillación. Una vez reportando en Calarcá, entré a una casa y bueno, no me atendieron para presentar los libros. Entonces le dije: disculpe, señora, permítame compartirle un mensaje, un tema de la Biblia. Y se lo pasé. Y en una casa, en un balcón, iba bajando y yo no había dado todavía el último escalón cuando la señora cogió el volante y me lo tiró atrás. Pues uno se siente como ridiculizado, ¿no? Porque uno dice: esta señora no le gusta nada el mensaje, y cuando hace esto, pues por prudencia podía haberlo dejado, pero como para decirle: me
me estaba diciendo con eso, a mí no me gusta esto, ¿cierto? Cuando enrolla el volante y lo tira atrás, me estaba diciendo, a mí no me gusta esto, ¿sí? Me repugna. Pero ¿qué tienes que hacer? Nada, hermano. Solamente pedir fuerza al Señor, no va a discutir con las personas. Respirar profundo y saber que más adelante hay personas que sí necesitan. Y seguir. Pero esto es como una humillación. Pero hermanos, esto no es nada. ¿Qué tal que la historia del ministerio de Pablo estuviera lleno de relatos así, por ejemplo? No, pues sí, fui a Filipos y pasé un volante y me lo tiraron por la espalda. Eso no es nada. ¿Qué cuenta Pablo en su ministerio en Silas? Le dieron fue azote con varas y los acusaron de enseñar cosas incorrectas y los encarcelaron. Y no solamente los encarcelaron, los amarraron con cadenas apretadas, pies y manos, en el set, en el patio más horrible. ¿Se desanimó Pablo? Cuestionó a Dios por haberlo llamado a su ministerio. Por eso el Señor le dijo a Ananías, vaya Ananías, porque instrumento útil es este. Es decir, este puede resistir. Hoy en la psicología se habla mucho de la resiliencia. Y es como la preparación anticipada a las crisis. Y el cristiano, hermanos, pues si habláramos de resiliencia, pues el cristiano debe ser el más resiliente, el que más debe preparar anticipadamente a las crisis. Y realmente Dios nos prepara a través de la fe, a través de la oración, del estudio de la Biblia. El camino al sacrificio, el camino a la salvación, entonces nos pasa por el sacrificio. En él, aquí, ya gracias hermana por el diseño que nos ha hecho aquí, parece diseñadora gráfica. Aquí había una puerta, nos decía el hermano Leonardo anoche, de 9 metros, ¿sí? 9 metros. Eso parecía un garaje grandísimo, como para entrar 3 camiones a la vez. Amplio, porque así es la gracia del Señor. Y tan pronto el pecador llegaba aquí y confesaba sus pecados en la puerta sobre el animal, lo que había delante, lo primero que se encontraba era algo que se llama el altar. Este altar, según aproximadamente las medidas, tenía 2 metros y medio. ¿2 metros y medio? Sí. ¿Ah? Por 50. Tenía 5 codos. 5 por aquí, 5 por aquí y creo que tenía, me calculaba, ¿no? 2 metros y medio por aquí, 2 y medio por aquí y 1 y medio de alto. Calculando los codos quedan de 45 a 50 centímetros. Bueno, hermanos, pero ¿cuál es el punto central? Es que en el santuario está trazado, está indicado el orden de la salvación. Aquí está representado el encuentro del pecador con Cristo el Salvador en el sacrificio. Podemos decir que este altar del sacrificio prácticamente representa la cruz en la que Cristo murió. Luego había un recipiente con agua donde está simbolizado el bautismo. Y más adelante, dentro del tabernáculo, había una mesa con panes, había un candelero, había un altar donde se quemaba incienso, y están ilustrados, hermanos, la experiencia que el cristiano ahora tiene después que tiene con la iluminación del Espíritu Santo y su palabra, la alimentación a través del estudio de la Biblia y su fervor en la oración. Están representados en estos 3 muebles. El incienso que se quemaba aquí es Cristo, porque por los méritos de Cristo es que tu oración, nuestras oraciones llegan a la presencia del Señor. A veces el
diríamos que el incienso eran las oraciones, pero no, el incienso es el que daba, digamos, la buena aroma. Y cuando llega un buen aroma, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cierto? Qué rico. Pero cuando es un mal olor, antes botamos hasta el aire que tenemos, porque me tragué el aire contaminado, ¿cierto? Nos pasa uno a veces en moto, en carro, y hay una mortecina a la vía y uno pasa, se mete al carro y uno va respirando normal y siente como que aspiró de eso. Frena enseguida. Y si es en moto, uno abre el casco porque el aire se le metió por aquí, y abre el casco para que ventile y salga todo. El incienso que se quemaba aquí, entonces son los méritos de Cristo. Cuando tú oras y dices, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, allí estás añadiendo incienso a tu oración. Me acerco a ti, Padre, porque en los méritos de Jesús, mi Salvador, allí estás añadiendo, en esa frase coloca, añadiendo el incienso a las oraciones. Y luego, delante de esta cortina, entonces había el arca del pacto con el maná, con la vara de Aarón, que reverdeció, floreció, dio fruto, y luego aquí estaban las tablas de la ley, pero estaban escondidas. Aquí encima había la capa del propiciatorio y 2 querubines. En el estudio bíblico, hermanos, el salmista David dice que la justicia es la base del trono de Dios. O sea que esta arca del pacto es simbolismo del trono de Dios. Simbolismo del trono de Dios. Y en el caminar cristiano, en la vida cristiana, el camino va por aquí y el propósito de los redimidos es llegar a sentarnos. ¿Dónde? ¿Qué dice Apocalipsis? El que venciere, le haré que se siente conmigo, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que el camino a la salvación va por aquí y el propósito es llegar hasta ¿dónde? Hasta el trono de Dios, hasta estar frente a Él, cara a cara. ¿Sí? ¿2 metros? 25. Está con. Sí, aquí está con las medidas ya equivalentes. El altar dice: haz un altar cuadrado de madera de acacia que mida 2 metros y 25 centímetros por cada lado. 2 metros y 25 centímetros por cada lado. Y 1 metro y 25 centímetros de alto. O sea, 2 metros. ¿2 metros y qué? 1, 2, así. En cuadro. Y 1 metro con 25. Calculemos 1 metro, más o menos así. 1 metro a 25. Más o menos así. De alto. Pero hermanos, el altar es simbolismo del sacrificio. Recordemos el título del tema: el valor del sacrificio en el camino a la salvación. Hermanos, no te puedes dar la vuelta. No hay forma de llegar acá sin pasar por el sacrificio. Sin pasar, hermanos, por el sacrificio que Cristo ya hizo y sin tener tu experiencia de sacrificio. Porque el Señor dijo en diferentes ocasiones: porque mi yugo es fácil, mi yugo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y esa cruz qué significa? Sacrificio, porque abnegación también es sacrificio. No hacer lo que a usted tanto le gusta, pero deja de hacerlo porque es pecado. Eso es también sacrificio. Hermanos, permítanme compartir este párrafo en la página 95. Dice así: muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satán como si no tuviese importancia para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el
servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. ¿Nunca qué? Nunca sale una persona de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin qué? Sin arrostrar, sin confrontarse con el enemigo, sin arrostrar los asaltos de Satanás. Queridos hermanos, miembros y simpatizantes, dijo el apóstol, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principales, potestades. Cuando una persona en su vida de repente reflexiona y dice: yo quiero servir al Señor, me gustaría tener una vida distinta, una experiencia nueva, empieza a sentir sabor en la palabra de Dios y a leer, y empieza a practicar la oración, y luego a cambiar esa música mundana y colocar los himnos, y luego deja un poco los quehaceres para venir a la iglesia. Satanás siente que esta alma se está escapando de sus manos. ¿Y qué hace? Sí. ¿Recuerdan lo que leí en la página 95? Nunca sale un alma de las filas de Satanás sin arrostrar. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. ¿Con qué te estás encontrando, querido hermano simpatizante? ¿Con qué te vas a encontrar tan pronto tomes la decisión? Con los asaltos de Satanás. ¿Y los asaltos de Satanás son dulces? ¿Son fáciles? ¿O eso te confronta con el sufrimiento? Los asaltos de Satanás, hermanos, hacen sufrir, te ponen en presión emocional, en presión económica, en dificultades académicas si es un estudiante. Hermanos, ¿cuántas oportunidades de trabajo a veces hay? Pero te dicen: no, usted tiene que trabajar el sábado. Y es ahí donde la fe debe predominar. Y la fidelidad debe ir delante de todo. La fidelidad. Primera de Corintios capítulo 9, 24, 27, y vamos. En la experiencia del apóstol Pablo, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Un deporte muy común en el tiempo del apóstol Pablo, en las regiones donde él ministraba, especialmente entre los corintios. Los corintios sabían de este arte, de este deporte, corre de atletismo. Pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Se imaginan la dieta alimentaria de una persona en el deporte? Hay un jovencito en Florencia que es un arte tiene un deporte como de lucha. Y ha ido ya a varios departamentos a concursar, y él dice que les ponen a veces a bajar no sé cuántos kilos en 24 horas. Eso es una intensidad de actividad para bajar kilos en 24 horas. Y si no, no puede concursar. La disciplina, todo aquel que lucha de todo se abstiene. La selección Colombia fue hace algunos años y recuerdan que fue, creo que la asistencia más mala que hubo en Colombia en ese mundial. Fue entre los primeros que fueron eliminados, porque poquitos días antes de ir al mundial habían estado en parranda, en fiestas, en festividades, en trasnoches, en gas, en alcohol, en dinero. Y eso fue enseguida, creo que fue en la ocasión cuando después murió Lionel, un jugador muy reconocido. No practicaron la disciplina. Hermano,
tú tienes un premio que te espera. Y ese premio es la salvación de la muerte eterna. Como recompensa, vida eterna, corona de vida. Y vale la pena la disciplina. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Al 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona ¿qué? Y una corona incorruptible. Si la corona es incorruptible, es decir, que no se destruye, entonces el que la va a recibir también va a ser convertido en ¿qué? Incorruptible. Es decir, que no se corrompe, se eterniza. Se eterniza. Queridos hermanos, el libro de Éxodo capítulo 12:5 dice que en el Antiguo Testamento los sacrificios que se ofrecían ahí debían ser sin defecto. Sin defecto. ¿Quién entre los humanos estaría apto para este sacrificio? Sin defecto. Por lo menos aquí no habemos. Y Pablo dijo, o sea, hablando de Adán en Hebreos, en Romanos 12, dice que como el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuanto qué? Por cuanto todos pecaron. Hermanos, una de las experiencias en el camino a la salvación, el primer paso es acepte que eres pecador. No te quejes ante Dios diciéndole, Señor, yo he sido bueno, he devuelto diezmo, he ido a la iglesia, me he reunido tantos sábados, he ayudado en las Santas Cenas, ¿y por qué estoy enfermo? Hermano, soy pecador. Solamente, Señor, te pido que me des tu gracia para soportar, para esperar con paciencia. Si la pobreza te presiona, la necesidad económica, no presentes tus méritos y no pienses que eres sin pecado. No, somos pecadores. No eres imperfecto. Solo Cristo, Jesús, es el único sacrificio que era digno porque es sin defecto. Este sacrificio debía ser sin defecto. Hebreos capítulo 2:14. Hebreos 2:14. Aquí está la legalidad del sacrificio del Señor Jesús. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Y quién es Él? Es Jesús el Salvador. Él también participó de ¿qué? Participó de carne y sangre. Y a nosotros estar sometidos a este cuerpo de carne y sangre y ser mortales, es decir, que Cristo también en la humanidad se sujetó a ¿qué? A carne, sangre y también a ser mortal. ¿Sí? Porque cuando Él desciende del cielo, en la encarnación, dice Filipenses, se despojó a sí mismo. Es decir, que la inmortalidad tuvo que dejarla la eternidad para pasar por ¿qué? Dejó la inmortalidad para pasar por la mortalidad. Hermanos, no es tan fácil. Estando uno en una posición tan elevada, pasar por ese riesgo, por ese peligro, por esa amenaza. Pero hermanos, debía ser así. ¿Para qué? Porque si Cristo no toma tu humanidad, nuestra humanidad de carne y sangre, entonces hay un dicho muy popular. Cuando hay una lucha entre alguien que está en mayor ventaja y otro en desventaja, ¿cierto? Y eso se dice que eso es como pelea popularmente, ¿no? ¿Han escuchado un dicho? Sí, hay un dicho muy popular, dice, eso es como pelea de tigre con burro amarrado, ¿cierto? O sea, ¿eso qué está diciendo? Que es una desventaja muy grande. ¿Cómo cree que un tigre va a pelear con un burro, siendo que el burro no es de garras como el tigre y además está amarrado?
quiere decir que enseguida lo vence. Hermanos, debe ser tigre con tigre o burro con burro, ¿cierto? Es decir, que los dos estén en el mismo nivel, en la misma condición. Si Jesús, el Salvador, no hubiese participado de carne y sangre, ni hubiese despojado de sus atributos, hubiese querido demostrar que la ley se podía cumplir, obedecer, amar, estando en mejores condiciones que la humanidad, Satanás hubiera triunfado. Eso era ilegal. Eso era ilegal. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, dice que Jesús es el sumo sacerdote más digno en compadecerse porque conoce tu condición. Y aunque no es tan fácil comprenderlo, pero hermanos, ninguno de ustedes puede llegar a decir: es que nadie en esta tierra le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Solo yo he vivido esta soledad, este desprecio, este desengaño, este dolor. No, hermanos, ya alguien primero que usted pasó por aquí. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús el Salvador. Él ya pasó por allí. Primero, para regalarte la justificación, y segundo, para darte la victoria en las luchas que hoy tú llevas aquí en la tierra, que llevamos aquí en la tierra. El valor del sacrificio en el camino a la salvación. Si te estás sacrificando solo, si te estás sacrificando sola sin mirar a Cristo como el principal sacrificio, claro, rápido empiezas a quejarte y a pensar que le toca solo. Jesús, el único sacrificio de Cristo, el único que podía vencer la amenaza del pecado, la sentencia del pecado. El Señor le dijo a Adán y Eva en Génesis capítulo 2, 17, dice: los colocó en el huerto del Edén y les dijo: de todo árbol del Edén pueden comer, pero el árbol del conocimiento de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿cuál era la sentencia para el pecado? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, el Señor Jesús era el único sacrificio idóneo para vencer la sentencia del pecado, o la sentencia que dictaba la ley por el pecado, que era la muerte. Y el libro de Hebreos capítulo 4:5 dice, hermanos, de la siguiente manera: 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante. Es decir, que usted ya está representado ante el Padre. Usted no es un extraño para el cielo. Porque ¿quién te está representando allá? El Señor Jesús. Pero hermanos, está representado ante el Padre en el cielo por Jesús si usted le ha aceptado como el único sacrificio de salvación. Y si le dice: Señor, te entrego mi vida, a partir de ese momento sumas en la lista de los representados del cielo. Pero mientras no haga esa experiencia, hermano, no está representado en el cielo por Jesús, porque no ha invocado el servicio de tu abogado, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Hebreos 12, 3 al 4 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Es decir,
controversia, críticas, burlas. Mire a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Recuerdo cuando era adolescente, lo que menos me gustaba era que me pusieran a pilar arroz. A pilar arroz. Pero siempre me ponían a pilar arroz. Me gustaba cuando me acompañaban, uno solo con una manija, ¿no? Llamaban así, manija de pilar arroz. Sí. Cuando me tocaba solo me daba mucha pereza. Cuando era otra persona era pum, 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 pum. Entonces rendía más. Pero siempre terminaba apoyado las manos. Siempre terminaba apoyado las manos. Y a veces vejigas no de agüita, sino vejigas que también ya se hacen con sangre. Que se hacen con sangre. Hermanos, es lo que Pablo dice. Hebreos 2, 3 al 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta ampollarse, y menos hasta que le salga sangre. ¿Sí? Hay que luchar. ¿Cuántas veces le sacaron sangre a Pablo? Por la predicación, por su fe. ¿Recuerdan el primer apedreamiento? Lo vimos en la lección. ¿Usted cree que las pedradas en la cabeza por el cuerpo no cortan? ¿Sí? Hermanos, en el primer apedreamiento realmente lo que dice la lección es que Pablo murió. Dice que un milagro del Señor. Físicamente, el impacto de todas esas piedras con que lo golpearon no da posibilidad de vida. Solo el Señor le mantuvo la vida. Sí, el Señor le mantuvo la vida. Así que, apreciados hermanos, tú que luchas y quieres la corona de la vida, miembros simpatizantes, niños y jóvenes que son conscientes que hay un juicio y que Cristo viene por segunda vez, recuerden que para llegar a la salvación debemos pasar ¿por dónde? Debemos pasar por el sacrificio. Pasa por el sacrificio de Cristo primero y estarás preparado para sacrificarte también en agradecimiento por la obra de Cristo. Pero si no pasas por el sacrificio de Cristo primero, te vas a cansar y vas a pensar que a usted le toca más duro que a todos los demás. Pero si pasas primero por el sacrificio de Cristo en el Calvario, entonces vas a decir, como dijo Pablo, cuando estemos ya entre los redimidos, consideraremos que los sufrimientos de la tierra no son nada comparables con la gloria venidera, con el don precioso de la salvación. El Señor en su amor, en su bondad, nos afirme y nos prepare. Entreguemos nuestra vida a Él, queridos hermanos, para que no perdamos esa salvación tan grande, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo escaparemos, dijo Pablo, si dejamos perder esa salvación tan grande? ¿Cómo escapar del juicio? ¿Cómo vas a escapar del lago del fuego? ¿Cómo vas a escapar de la sentencia del pecado? No hay cómo, hermanos. Solamente escapamos si pasamos por el sacrificio de Cristo. Y también te dispones para sacrificarte por la fe y por la fidelidad. El Señor nos dé su bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, agradecemos a Dios por ese camino, ¿cierto? Que ha sido trazado, está trazado. Él ya lo ha transitado y espera que nosotros sigamos sus pisadas para llegar allí a la salvación, al trono de Dios. Bien, vamos a finalizar, mis hermanos, con el himno 438. Himno 438. Al contemplarte mi Salvador. Eso está ahí.
cargado. Contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cure mi vida, Cristo Jesús, baja cual nieve, hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Con las heridas de transgresión, manchas mi vida sin tu perdón. Ven de Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz. Cubre mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Amén. Bien, a través de Jesús podemos reconciliarnos con Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a doblar nuestras rodillas y nos comunicamos con el